¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Quise Yader, ¿cómo estás? ¿Me oyes tal vez? Muy bien, sí, te oigo y te veo, amigo. Oye, ¿qué tal? Chévere, Oh, chévere. muy Bueno, buen día y saludos con todos por ahí. ¿Cómo han pasado? Espero que se encuentren muy bien. Listo por excelente, acá. amigo. Perfecto. Bueno, ya son las 9:10, ya hemos esperado suficiente para aquellas personas que siempre tienen problemitas técnicos. Se van a ir agregando personas mientras el avance del webinar del día de hoy. Pero ya queremos, obviamente, en honor al tiempo y a las personas presentes, ir comenzando. Con todos me presento, mi nombre es Yader Campos, soy el Product Manager de Tepelín para ser mayoristas. Aquí estoy acompañado del señor Haris Asprúa, el cual es el Technical Manager de la marca de fábrica directamente para Ecuador. Él es una persona obviamente con mucho conocimiento sobre la marca, con gran dominio de todas las herramientas y es la persona que nos va a dar el día de hoy el webinar de todos los equipos, va a ser un overview de los equipos Wi-Fi 6 de la marca TP-Link y todo lo que es la tecnología de IPv6 de compatibilidad con TP-Link. Entonces, mi estimado, el foro es suyo y estamos aquí prestos a aprender. Listo, Yader, muchas gracias. Bueno, buen día con todos. Como dijo Yader, mi nombre es Harry Daisprúa. Soy Technical Manager para Tepel en Ecuador. Estoy a cargo de todo lo que es la parte de todo lo que es lo técnico, ¿no? Tanto a nivel de soluciones, productos, soporte técnico, consultas, dudas, tanto en la parte de preventa, es decir, antes de tal vez una compra, en la postventa, luego de la compra. Entonces, cualquier inquietud al respecto, pues con mucho gusto nos pueden contactar. Voy a compartir mi pantalla, por favor, me confirman al momento que la puedan ver. Si es una diapositiva, me indican, por favor. No se ve aún, amigo. ¿No sale? Déjame No, volver. hay un... Déjame ver si no está la otra pantalla. No. A ver, pantalla, compartir. Ahí tal vez. Es una diapositiva. Ahora sí, amigo, ahí sí se ve. Chévere, chévere. Muchas gracias, Yader. Bueno, ¿qué les traemos el día de hoy? Primero que nada, pues gracias por su tiempo, por su predisposición de estar acá para aprender un poquito más sobre son pues algunas tecnologías que de cierta manera están ganando terreno, sí, no solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo. Tal vez acá en Latinoamérica algunas cosas se despliegan menos lento o después que tal vez en otras regiones, pero Wi-Fi 6 y lo que es la parte de IPv6. Sí, ambas tecnologías son diferentes. Sí, de hecho, la una pues no tiene relación con la otra. Por parte de ZC me pidieron una pequeña charla sobre estas dos tecnologías, dado que hoy por hoy, pues al menos en lo que es aquí Ecuador, se está desplegando bastante, ¿no? El tema de IPv6, la verdad, no es nada nuevo. IPv6 en lo que es Ecuador, esto viene ya desplegándose desde hace más de 10 años. En algún momento la entidad respectiva, que es la Arcotel, sí, lanzó un comunicado insistiendo a los ISPs, y de cierta manera no insistiendo, sino más bien obligando a los ISPs y entidades, por lo menos las públicas, las de gobierno, que empiecen a habilitar IPv6 en sus servicios. Por ejemplo, si hablamos páginas de gobierno, el SRI, el IES y cosas por el estilo, les obligó, sí, que ya habiliten sus páginas, sus dominios en dual stack con IPv4 y con IPv6. Y en los ISPs, al menos en los grandes, por ejemplo, les hablo año 2011, 2012, pues esto aplicaba para CNT y las operadoras grandes, ¿no? Ese comunicado del Arcotel tendría que buscarlo, fue en el año 2011-2012. Sí, lastimosamente, el Arcotel daba 12 meses de plazo a partir de esa fecha para que se despliegue IPv6 en Ecuador, pero lastimosamente eso no lo hicieron todo. Y finalmente la parte de Wi-Fi 6, una tecnología de radio. Sí, IPv6 es una tecnología de transporte a nivel de IP, capa 3, si hablamos del modelo OSI, mientras que Wi-Fi es una tecnología de radio, ¿sí? Es decir, capa 1. Aquí Wi-Fi es la tecnología que se compara con las tecnologías cableadas, como un cable UTP, como una fibra óptica. Entonces, por eso mencionaba que las dos tecnologías, si son diferentes, se pueden relacionar entre sí, pero son conceptos y tecnologías muy diferentes, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero con la parte de Wi-Fi. Y más que nada para comprender
o sea, ¿por qué Wi-Fi 6 o por qué ahora estamos en Wi-Fi 6? Primero tenemos que comprender qué ha sucedido con los Wi-Fi anteriores, o por qué necesitamos ahora Wi-Fi 6, o por qué estamos en Wi-Fi 6, por qué no nos quedamos en el primer Wi-Fi que salió por ahí en el año 2001, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí en esta imagen que la obtuve de internet, es una pequeña captura que de cierta manera resume, ¿sí?, todas las tecnologías de Wi-Fi desde el estándar B hasta el estándar AX. ¿No? Esto de los estándares es el nombre técnico, ¿sí?, que tiene la tecnología de Wi-Fi o wireless LAN. Sí, el nombre técnico en realidad es el 802.11. Todo lo que sea 802.11 corresponde a las tecnologías de Wi-Fi. Sí, simplemente que con el pasar del tiempo, sí, algunas entidades dijeron estos términos, esto de 802.11b, G, N, C, está muy difícil para los usuarios comunes y corrientes. Tal vez nosotros como técnicos podemos adaptarnos, sí, y acostumbrarnos a usar estos términos técnicos, pero para un usuario residencial, un usuario de hogar que no tiene el conocimiento necesario, la formación necesaria, estos términos le van a ser muy complicados de entender, ¿no? Un usuario residencial no puede llegar a una tienda electrónica y decirle al vendedor, por favor, véndame un router 802.11x, ¿no? Sería muy difícil. Entonces, ¿qué hicieron? Algunas entidades, pues, adoptaron ese ideal, esas ideas y conceptos de las redes celulares, en donde las redes celulares, si bien detrás tienen tecnologías de radio, también que son conceptos técnicos muy avanzados, dijeron, llamémoslas tecnologías de radio, por ejemplo, como es de primera generación, de segunda generación, tercera generación y etcétera. Entonces, por eso que en las redes celulares, ¿no es cierto?, se habla de 1G, 2G, 3G, 4G, hoy por hoy ya estamos hablando ya de 5G, por ahí empiezan a haber estudios de 6G. Entonces, algo similar, sí, se hizo de manera paralela con las redes Wi-Fi. Y en vez de llamar a las tecnologías mediante su nombre técnico, 802.11 algo, sí, las empezamos a llamar mediante la generación de Wi-Fi a partir del estándar, a partir del Wi-Fi 4, es decir, no hay un Wi-Fi 3, no hay un Wi-Fi 2, no hay un Wi-Fi 1, si eso no existe. Todo empezó a raíz de Wi-Fi 4, que le corresponde al estándar 802.11n, sí, ya que pues este vino de cierta manera a ser un boom en la parte de lo que es las velocidades en la banda 2.4. Entonces, ¿qué tenemos, no, aquí? Vemos que el Wi-Fi, primero que nada, no es una tecnología nueva, es una tecnología que ya ha estado con nosotros prácticamente, miren, desde el año 1999, que si bien acá en Ecuador, por ejemplo, yo les podría decir que tal vez yo tuve acceso recién a la tecnología de Wi-Fi por ahí en el año 2005, 2006, ¿no? Y era muy lento, entonces aquí el país pues se demoró unos pocos años en introducir la tecnología inalámbrica. Los ISPs en aquel entonces pues solamente entregaban el famoso cable modem, no había GPON, no había fibra, todo era mediante XDSL, ¿no es cierto?, la línea telefónica, entonces los routers eran bastante sencillos, no tenían un puerto WAN telefónico y un puerto LAN cable de red, no tenía varios puertos LAN, no tenían Wi-Fi, no tenían nada. ¿Y por qué esos equipos no tenían nada en comparación a lo que ahora tienen? Porque también en ese entonces y la necesidad del acceso a Internet era de cierta manera para, para funciones específicas. Por ejemplo, si nos trasladamos hace 20 años atrás, sí, a lo mucho nosotros utilizábamos el Internet para enviar, tal vez el correo, quién sabe, y no mucho, ¿no? En aquel entonces, por ejemplo, no habían las redes sociales, no había un WhatsApp, no había un Instagram, no había un Facebook. Entonces, nosotros no nos comunicábamos con nuestras amistades, nuestros familiares, ¿no es cierto?, a través del Internet. A lo mucho enviábamos por ahí un correo electrónico, porque todavía existía, ¿no es cierto?, el correo tradicional, el periódico y cosas por el estilo. Entonces podríamos decir que utilizábamos el Internet, por ejemplo, para correo electrónico y tal vez hacer una cierta búsqueda en Internet, ya sea por alguna noticia o tal vez por algún deber del colegio, de la universidad, etc. Luego todo esto empezó a ir creciendo las velocidades. ¿Por qué? Porque cada vez empezó a existir una mayor demanda, ¿sí?, en lo que son las aplicaciones o los requerimientos de los usuarios. Si bien en un inicio era muy puntual, por ejemplo, hablemos de correo y ciertas consultas en Internet, luego empezó a venir ya el tema de redes sociales, luego empezó a venir lo que es la tecnología de los smartphones, ¿no es cierto? Aquí hasta el estándar G 2003, 2004, 2005, un poquito más, sí, no teníamos celulares, ¿no es cierto? Los celulares que teníamos, pues a lo mucho tenían la mensajería clásica, no tenían nada de conexión a internet. Y en la casa que teníamos, pues a lo mucho teníamos una computadora de escritorio. Si por ahí había alguien que tenía una laptop, ya era porque posiblemente estaba en un poder, en un nivel económico tal vez un poco más alto, ¿no? Luego ha ido creciendo, ¿no?, el nivel de aplicaciones. Hoy en día estamos en un mundo en donde
en donde la mayor cantidad de dispositivos que nosotros tenemos conectados en nuestra casa ya no son los celulares o las laptops o las computadoras, sino más bien son las cosas, ¿no? Y estamos en ese mundo donde hablamos ya del IoT, del Internet of Things o el Internet de las cosas. Entonces, si anteriormente nos conectábamos solamente con una computadora, hoy en día en realidad ya esos dispositivos han pasado a segundo plano y lo que más vemos conectados en las casas son cosas. ¿Qué son las cosas que se conectan hoy en día a Internet? Hay muchísima tecnología en el mercado, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos las cámaras de seguridad, que si bien para una casa hace varios años no era una necesidad poner cámaras de seguridad, hoy en día, pues, como sabemos, la situación de seguridad como está en el país, nos ha obligado, ¿no es cierto?, a ir colocando también esta tecnología en nuestras casas que anteriormente tal vez solamente eran para el tema de empresas. ¿Qué otras cosas vemos conectadas en las casas? Por ejemplo, focos inteligentes, interruptores inteligentes, sensores de temperatura, sensores de humedad. Se conectan incluso, bueno, también tenemos la parte de los Smart TVs, ¿no es cierto? Ya casi la televisión tradicional con la antena está saliendo ya un poco del uso cotidiano de las personas y estamos empezando a consumir todo lo que es la parte de video bajo demanda o streaming, ¿no es cierto? Desde nuestro televisor que ya está conectado a Internet. ¿Y cómo se conecta ese televisor a Internet? Pues a través de Wi-Fi. Entonces, es justamente esta evolución, ¿sí?, en los requerimientos del usuario, en los cambios de costumbres que nosotros hemos tenido como personas, es lo que ha obligado a que la tecnología inalámbrica, ¿sí?, vaya evolucionando cada vez más, ¿sí? Entonces, hemos pasado por algunos estándares, como ustedes ven aquí, el estándar B, el estándar AG, el estándar N. ¿Por qué el estándar B se menciona primero? ¿Sí? ¿Por qué no se menciona primero el estándar A? ¿Sí? Para aquel entonces, hablamos del año 2000 hacia atrás, el estándar A sí trajo un esquema de modulación que en papel, sí, en papel, es decir, en fórmulas y todo eso, funcionaba muy bonito, era muy escalable, sí, permitía meter mucha velocidad en la parte del Wi-Fi para aquel entonces, pero ojo, eso en papel, en fórmulas, sí, es decir, con lápiz. Ya cuando los ingenieros que desarrollaron el estándar A dijeron, bueno, en papel funciona bien, ahora sí llevémoslo esto a un prototipo, a un equipo, algo que se pueda vender, pues para aquel entonces esa tecnología era muy costosa, demasiado costosa. Entonces, ¿qué dijeron ahí? Bueno, tal vez ahorita no vamos a poder implementar este producto con la tecnología A porque nos va a salir muy cara y probablemente no vamos a tener mucha aceptación en el mercado. Entonces, ¿qué hicieron? Vámonos a algo más económico. Desarrollaron el estándar B con un esquema de modulación que no era tan complejo de implementar en hardware como el A, y a partir de ahí es lo que empieza de cierta manera a evolucionar el Wi-Fi. Entonces todo empieza con el estándar B, como les digo, ya a nivel de prototipo, de equipos de hardware, de equipos que ya nosotros podíamos tener en nuestras manos y poder comprar, pero anteriormente en realidad era el estándar A, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hasta Wi-Fi 5, sí, que es el estándar AC? Todos los estándares de Wi-Fi, el único objetivo que buscaban era más velocidad, es decir, el estándar nuevo buscaba ser más veloz que el anterior y el anterior quería ser más veloz que su antecesor y así sucesivamente. Desde el estándar B hasta el estándar AC, lo único que buscaban las tecnologías de Wi-Fi eran ser cada vez más veloces, ¿sí? Pese a que el medio inalámbrico era un completo caos, un completo desorden, mucha intermitencia, muchas pérdidas de paquetes, todos contra todos, etcétera. Eso es lo que buscaban las tecnologías inalámbricas hasta el estándar de Wi-Fi 5. Luego vino Wi-Fi 6 y dijo, a ver, ratito, aquí nos paramos. Hasta Wi-Fi 5, sí, esta fiesta, por así decirlo, es un completo caos, es un completo desorden. Yo voy a poner aquí orden. ¿Qué es lo que vamos a hacer como nueva tecnología? No nos vamos a preocupar de la velocidad, sino nos vamos a enfocar es en ordenar, en ser más eficientes, en optimizar el uso y el acceso al medio inalámbrico, lo que anteriormente, como les dijo, pues les dije, no se había hecho, si solamente era más velocidad. Entonces Wi-Fi 6 dijo, bueno, yo no me voy a enfocar en velocidad, yo más bien me voy a enfocar en ser más eficiente, más óptimo, ¿sí? Y eso es lo que hizo Wi-Fi 6 a través de ciertas tecnologías que ya más adelante les voy a comentar. Entonces básicamente Wi-Fi 6 vino a ser una tecnología inalámbrica disruptiva, ¿sí? Porque puso un pare a todas estas tecnologías que anteriormente venían desordenadas, solamente con más velocidad, y a partir de Wi-Fi 6 empezó como que el orden, la eficiencia. Y gracias a la implementación de ese orden, de esa eficiencia, de esa optimización en el uso del medio inalámbrico, Wi-Fi 6 también pudo conseguir incrementar la velocidad. No tanto
no fue un incremento así muy considerable como las tecnologías que vienen detrás, pero Wi-Fi 6 sí logró conseguir un incremento de velocidad. Pero vuelvo y repito, esto no era el objetivo de Wi-Fi 6. El objetivo de Wi-Fi 6 era la eficiencia, sí, organizar todo el desorden que venían en las tecnologías anteriores. Que de manera paralela a esa eficiencia, optimización, se haya conseguido incrementar velocidad, pues chévere, porque Wi-Fi 6 de cierta manera lo que hizo fue un 2 por 1, ¿no? Hizo optimización, eficiencia, lo que las tecnologías anteriores no lo habían hecho, y de manera paralela también consiguió más velocidad. Entonces hoy en día estamos en un mundo que estamos de cierta manera haciendo una transición hacia el Wi-Fi 6. ¿Y por qué Wi-Fi 6? ¿No? Ahora que ya hemos comprendido por qué estamos aquí, es básicamente porque cada vez hay más dispositivos conectados. Sí, la principal necesidad de irnos moviendo hoy en día hacia una nueva tecnología ya no es tanto la velocidad, sino más bien que los equipos sean capaces de dar soporte y sostenibilidad, ¿sí? Al montón de equipos o dispositivos que los clientes, los usuarios, sí, tenemos en nuestra casa. Y yo también me uno a ese grupo de los usuarios porque yo también soy una persona que dejé de tener, por ejemplo, solamente un smartphone, una laptop, etcétera, conectada en la casa, y por la novelería tecnológica, por así decirlo, pues yo también empecé a adquirir los focos, los interruptores, y hoy en día yo tengo incluso más de 20 dispositivos conectados en mi hogar, de los cuales la mayoría son solamente cosas, ¿no? Como les dije, ¿qué son las cosas? Focos, interruptores, sensores y cosas por el estilo. Entonces, como yo les había mencionado, sí, la necesidad del Wi-Fi 6 es básicamente por el incremento de dispositivos conectados, ¿no? Aquí pues, tenemos una cara triste donde nos dice que los clientes tienen incluso por encima de 30 dispositivos conectados en el hogar. Yo, como les digo, yo tengo más de 20, no llego a los 30, tal vez algún día lo haga. Pero miren, ya hablamos de que hay muchos dispositivos conectados en el hogar, ¿no? Otra razón de Wi-Fi 6 es que cada vez las aplicaciones son más demandantes en tema de recursos y tal vez hasta anteriormente, por ejemplo, el video bajo demanda, el streaming y cosas por el estilo tenían resoluciones bajas, por lo tanto el hardware y los equipos y las tecnologías inalámbricas de aquel entonces eran suficientes para sostener, ¿no es cierto?, toda esa tecnología de streaming. Hoy en día ya tenemos mayor resolución en video, hay Smart TVs que ya nos venden en el mercado con resoluciones de 4K, 8K, etcétera, en donde si nosotros tenemos la tecnología inalámbrica y el video o la aplicación de streaming que soporte estos niveles de calidad, pues nosotros vamos a poder aprovechar de mejor manera esa tecnología, ¿no? Y otra característica muy importante del Wi-Fi 6, sí, hablando en temas de eficiencia y optimización, es que Wi-Fi 6 nos permite de cierta manera convivir con las redes inalámbricas de nuestros vecinos sin causar interferencia. Hasta Wi-Fi 5, como les dije, todo ha sido un completo caos, un desorden, todos compiten contra todos, mucha interferencia, mucha pérdida de paquetes, lo único que quieren es más velocidad. Sí, pero Wi-Fi 6 busca ser más eficiente y más óptimo y justamente que hay una característica así que nos permite convivir con el resto de nuestros vecinos de redes cercanas sin ocasionarles, ¿sí?, interferencias a ellos y sin que ellos nos ocasionen interferencias a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas características. Bueno, aquí se me ha descuadrado un poco el texto, mil disculpas. Hay algunas características técnicas que no voy a entrar en detalle más que nada por temas de tiempo, pero básicamente Wi-Fi 6 pues trae algunas tecnologías que mejoran de manera paralela a la velocidad que venían sus antecesores. Como les digo, el principal objetivo era la eficiencia y nos permite ser más óptimos para poder brindar incluso mayor capacidad a un mayor número de dispositivos conectados, justamente viendo el crecimiento que estamos teniendo hoy en día en la parte de Internet de las cosas, ¿no? Tenemos algunas características importantes, por ejemplo, el tema de convivir con señales cercanas sin que nos ocasionen interferencias, lo que se le conoce como el BSS coloring, que es básicamente como ponerle un color diferente a cada red inalámbrica que tenemos en nuestro entorno. En realidad no es un color, sino más bien es un número, es un bit que se transmite. Entonces cada señal inalámbrica se va a transmitir con un bit diferente o con un número diferente, que a esto le llamamos un color. Entonces digamos que aquí, por ejemplo, tenemos nuestra casa, entonces en nuestra casa con Wi-Fi 6, digamos que vamos a habilitar nuestra señal con el color rojo. Si tenemos un vecino al lado que también tiene Wi-Fi 6 y está transmitiendo su señal, y él va a transmitir con el color azul. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aunque las señales, ¿no es cierto?, por los niveles de potencia, las paredes, distancia, etcétera, las podamos ver entre las dos casas, sí, no se van a ocasionar interferencia. ¿Por qué? Porque cada señal inalámbrica tiene un color diferente y por lo tanto los dispositivos únicamente
le van a prestar atención a la señal que transmite con el color que le corresponde. Si los dispositivos son de mi casa, solamente van a prestar atención a la señal Wi-Fi que tiene color rojo, por ejemplo. Y si los dispositivos son de la casa del vecino, esos dispositivos solamente van a prestar atención a la señal Wi-Fi que tiene el color azul. Sí, otra característica muy importante de Wi-Fi 6 es la parte de que se puede llegar a un acuerdo entre el router y los dispositivos en que estos dispositivos se vayan a dormir durante un periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, en el tema de Internet de las Cosas tenemos muchos dispositivos hoy en día, sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de gas y cosas por el estilo, sensores de fuego también, que funcionan solamente con pila, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si este dispositivo está todo el tiempo transmitiendo? Esa pila lastimosamente no nos va a durar mucho tiempo, por lo tanto nos va a tocar estar cambiando de pila cada rato y va a terminar resultando en un equipo costoso de mantener. Puede salirnos barato al momento de comprar, pero con el pasar del tiempo puede ser un equipo costoso de mantener porque nos toca estar cambiando la pila cada cierto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace Wi-Fi 6? Y obviamente los dispositivos compatibles es que hablan entre sí y llegan a un acuerdo en que el dispositivo sí se va a dormir. Entonces se va a dormir, por ejemplo, unas 3 horas, 4 horas. Todos los paquetes que el router tenga para este dispositivo los va a almacenar aquí en un caché, en una memoria local. Y todos los paquetes que el dispositivo tenga para enviar, asimismo los va a almacenar en un caché pequeño, pues ya que consideramos que es un equipo pequeño. Luego de las 3 horas, por ejemplo, que se configuró, mejor dicho, que se negoció este tiempo de dormir, este dispositivo se va a despertar, ¿no es cierto? Se va a conectar con el Wi-Fi y le va a decir, listo, ya estoy aquí, ahora sí envíame todo lo que tienes pendiente para mí y yo te envío todo lo que tengo pendiente para mí, para ti, ¿no es cierto? Se intercambian la información pendiente, etcétera, hacen intercambio de paquetes, sí, durante unos, por ejemplo, 5 o 10 minutos y luego otra vez el equipo se vuelve a dormir. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Primero que nada que para tecnologías de IoT, de Internet de las Cosas, que funcionan con batería, sí que hoy en día, como les dije, el Internet de las Cosas está creciendo muchísimo. Hay muchos billones de dispositivos conectados hoy en día a Internet. ¿Sí? ¿Qué es lo que logramos con esto? Es que esos dispositivos que funcionan a batería, pues, funcionen más tiempo con esa misma batería sin tener que estarla reemplazando. Y segundo, que al ser dispositivos que están dormidos, no van a estar transmitiendo paquetes en el medio inalámbrico, es como que estos dispositivos simplemente están apagados. Entonces, por lo tanto, reducimos también el tema de las interferencias, ¿no? Ahora bien, Wi-Fi 6, lo que es el estándar 802.11ax o Wi-Fi 6 como tal, trabaja en las bandas 2, 4 y 5 GHz, ¿sí? Esto les aclaro porque hay mucha confusión de que dicen que Wi-Fi 6 es la banda de 6 GHz y eso es totalmente falso, ¿sí? Wi-Fi 6 como tal trabaja en las mismas bandas de sus antecesores como son 2, 4 y 5 GHz. ¿Cuál es la diferencia? Como les dije, pues que Wi-Fi 6 le agrega mejoras en el uso y consumo del acceso inalámbrico, pero sigue usando las dos bandas existentes. Ahora, viene una tecnología paralela que es Wi-Fi 6E. Esta es de Enhanced o un Wi-Fi 6 mejorado, por así decirlo, en donde los equipos Wi-Fi 6E, es decir, los equipos que tengan 6 y la E, no solamente van a funcionar en la banda 2, 4 y 5, sino que también van a funcionar en la banda 6 GHz, ¿no? Entonces aquí hablamos de tres bandas. Lo que anteriormente, por ejemplo, si hablamos de Wi-Fi 4, usábamos una sola banda que era 2.4, luego vino Wi-Fi 5 con la banda de 5 GHz, ya teníamos dos bandas, ahora estamos hablando de 6E con la banda de 6 GHz, ¿no? ¿Y por qué esta necesidad de ir utilizando otras bandas? Es básicamente porque al existir un crecimiento en los dispositivos conectados, estas bandas se empiezan a saturar. Por ejemplo, la banda 2.4, lastimosamente, es una banda que tiene pocos canales, su diseño pues no fue tan óptimo como lo fue la banda 5, la banda 6, y por lo tanto de los 11 canales que en teoría existen en la banda 2.4, solamente podemos usar de manera óptima 3, ¿no? Entonces, 3 canales para 2.4 en un entorno lleno de dispositivos hoy en día, la verdad es que nos queda corto. 5 GHz ofrece un poco más de canales, entre 8 hasta 25 canales, lo cual ya nos escala de mejor manera la conectividad de los dispositivos. Y bueno, hoy en día pues ya la mayoría de dispositivos, sí, incluso de gama media hasta un poco baja, ya soportan la banda de 5 GHz, aunque sea con velocidades bajas, pero lo soportan. Y de manera paralela, hoy en día la tecnología trae la banda de 6 GHz. Todavía aquí en Ecuador, pues no, esta banda no se ha todavía desplegado de manera masiva, ya que la Arcotel sí tiene que dar paso a qué partes del espectro de la banda de 6 GHz se van a utilizar para las aplicaciones de Wi-Fi. Una vez que la Arcotel dé paso o apruebe el uso de la banda de 6 GHz para aplicaciones de Wi-Fi,
los fabricantes, no solamente TP-Link, sino hablo en general de todos los fabricantes que producen equipos Wi-Fi, router, access point, etcétera, van a poder importar, ¿sí? De manera legal, ¿sí? Pasando por aduanas, etcétera, vamos a poder importar lo que son productos que trabajen en la banda 6 GHz. Hoy por hoy todavía no lo podemos hacer, como les dije hace un momento, es porque la Arcotel no ha dado paso todavía a que nos dé de alta o el ok para utilizar esta banda 6 GHz. Pero se los menciono simplemente porque esto es algo que posiblemente suceda ya a partir del siguiente año, ya que estas dos bandas pues poco a poco se van a ir quedando cortas, ¿no? Ahora sí vamos a lo que es la parte de los productos que soportan Wi-Fi 6, hablando ya de TP-Link. Hemos visto un poco, como les dije, la tecnología, el porqué de la necesidad de Wi-Fi 6, qué ha sucedido con las tecnologías anteriores, por qué el Wi-Fi ha ido evolucionando. Entonces ahora sí veamos un poco sobre lo que son los productos de TP-Link. Y aquí son los productos que de cierta manera pues se distribuyen actualmente en Ecuador. Tenemos tres líneas principales que son el router Wi-Fi, el mesh Wi-Fi y el HGU, que es el Home Gateway Unit, o básicamente son equipos que tienen la interfaz WAN óptica, es decir, yo esto le puedo conectar directamente a la fibra óptica para pues levantarlo directamente contra el OLT, ¿no? Entonces tenemos algunos productos que han ganado la verdad bastante terreno, por ejemplo, dominando el X141 con el X220. La diferencia entre los dos son las velocidades, el uno es un 1500, el otro es un 1800. El tema de las antenas, pues tienen cuatro, la capacidad de ancho de banda son similares y los puertos WAN, pues en el un caso tenemos tres puertos WAN, perdón, tres puertos LAN y en el otro caso tenemos cuatro puertos LAN. La diferencia entre estos dos, por ejemplo, que el X141 al ser un modelo básico de entrada para Wi-Fi 6, pues no soporta Tau-C. ¿Qué es Tau-C? Tau-C es el servidor de gestión centralizada para todos los equipos TP-Link desde la nube, ¿sí? Entonces es una plataforma en donde yo puedo gestionar todos los equipos a través de estándares como son el TR069, TR369. El X220 es un producto que sí soporta esa plataforma de nube. Luego tenemos los productos de Mesh, sí, siendo el producto que tal vez pues más resalta el HX220, que hace pareja con el 220, ya que los dos tienen la misma velocidad, ¿no? Los dos son 1800, bueno, tienen la misma capacidad de ancho de banda. Este equipo, al ser un mesh, pues obviamente va a tener menos puertos, mientras el 220 tiene cuatro puertos LAN, el 220 tiene dos puertos LAN, ¿no? Y tenemos el 510, que ya es un equipo más grande, este es un AX 3000, ¿sí? Y de igual manera es un mesh que tranquilamente se puede conectar con cualquiera de los otros equipos. ¿Para qué el mesh? Es básicamente para yo extender la cobertura del Wi-Fi, ¿no es cierto?, en zonas del hogar del cliente en donde un solo equipo pues no me abastece. Entonces yo extiendo esta cobertura inalámbrica mediante productos que hoy en día se le conoce como la tecnología Mesh, para dejar la misma red inalámbrica, el cliente no tenga que estarse cambiando de red inalámbrica cuando está en el piso 1 y cuando va al piso 2 tenga que cambiarse, sino que la transición, sí, de un equipo al otro lo hace automáticamente el dispositivo. Y finalmente el equipo GPON que tenemos a nivel de router Wi-Fi, pues el XX230B es un paralelo al X220, un X1800. La única diferencia entre los dos productos es que este de acá pues tiene su interfaz GPON, su interfaz óptica, mientras que el X220 no tiene una interfaz óptica, solamente tiene interfaces Ethernet. Esto en cuanto a los productos que de cierta manera pues se distribuyen aquí en Ecuador y que soportan la tecnología netamente de Wi-Fi. Aquí no estoy mencionando Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 como otros productos anteriores, solamente Wi-Fi 6. Sí, productos que tal vez vengan, bueno, no tal vez, sino que más adelante van a ser introducidos al mercado de Ecuador. Tenemos el X511, que en este caso sería el siguiente nivel del 220, que ya es un X3000. Las características pues muy similares. Básicamente la diferencia con los productos anteriores es la velocidad, ¿no? Los productos que yo les había mencionado anteriormente eran máximo 1800, acá hablamos ya de un 3000 y también se va a introducir un producto que físicamente luce muy similar al X141, pero es el X222 con el hardware del 220, ¿no? Entonces, físicamente lucen iguales, pero tiene el hardware del 220. Tengo entendido que va a venir pues ahí con un precio bastante competitivo, sí, a nivel de lo que es a X1800. Entonces va a ser también como que ahí se debe ver cómo, eh, cómo se lo ofrece, ¿no? Como les digo, físicamente luce igual que el 141 y es un equipo pequeño. Entonces, hasta aquí lo que es la parte, sí, de productos, Wi-Fi 6. Ahora sí vamos a la parte de IPv6, ¿no? Como yo les había indicado, sí, son tecnologías muy
diferentes, la parte de Wi-Fi con la parte de networking de IPv6. Y para la parte de IPv6, la verdad es que esta foto me gusta mucho, es una foto que ya tiene muchísimos años en Google, la he visto en muchísimas presentaciones por varios años, especialmente en los eventos del LACNIC, en donde, ¿qué nos dice esta imagen, no? Básicamente, nosotros venimos conviviendo con el tema del NAT, ya que hoy en día, pues ya direcciones IPv4 públicas, lastimosamente ya, ya no tenemos, especialmente para entregar a los clientes finales, ya no tenemos hoy en día las IPs públicas, entregan a los ISPs y los ISPs tienen que hacer un NAT, ¿no? Y más el NAT que hace el CP del cliente, estamos hablando ya de un doble NAT. Esta tecnología de NAT a nivel masivo que la hace el ISP, porque el ISP hace NAT a muchos usuarios, es el que se lo conoce como el CGN NAT o es el Carrier Grade NAT, que es básicamente un NAT de manera masiva, un NAT a gran escala, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este NAT del lado del ISP? Toma una dirección IPv4, ¿no es cierto? Por el lado derecho ingresa a una dirección IPv4, o mejor dicho, por el lado izquierdo tenemos cientos o miles de usuarios conectados y por el lado derecho pues tenemos una sola dirección IP. ¿Cuál es la desventaja del CGNAT? O mejor dicho, ¿cuáles son las bondades, las ventajas que tiene la tecnología del NAT o del CGNAT, hablando puntualmente de los ISPs? Es que de cierta manera me ha permitido mantenerme brindando servicios de IPv4, porque sabemos hoy en día, si bien el IPv6 ya está muy maduro, se ha desplegado bastante, pero todavía hay páginas que por ahí sueltas ciertos servicios que todavía no soportan IPv6. Entonces yo sí o sí, como ISP, tengo que mantener esa comunicación IPv4 hacia mis clientes finales. No les puedo romper esa comunicación IPv4 y solamente darles IPv6, porque lastimosamente no todo el mundo a nivel de conectividad ya tiene IPv6, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de servicios los más consumidos, por ejemplo, ¿cuáles son las aplicaciones más consumidas a nivel de usuarios de hogar? Las redes sociales, por ejemplo, Facebook, WhatsApp, aplicaciones de streaming como YouTube, todo lo que son redes sociales como TikTok, Instagram y otras aplicaciones más. Todas esas aplicaciones que más consumen los usuarios, ¿no es cierto? Ya soportan IPv6. Entonces, ¿qué es lo que yo gano al momento de desplegar IPv6 y no solamente tener IPv4? Es que primero que nada en mis equipos que hacen nada del lado del ISP, que pues yo sé que utilizan algunos routers SSRs de MikroTik, otros ISPs utilizan incluso equipos con ciertas tarjetas de NAT en marcas Huawei u otras. Entonces, ¿qué es lo que primero yo voy a lograr al desplegar IPv6? Es que voy a bajar ese consumo de sesiones NAT, ¿no? Y si bien en MikroTik no se maneja un tema de licenciamiento por el NAT, pero en otras marcas sí se maneja eso. Por ejemplo, si hablamos de un equipo Huawei, tarjeta CGN NAT, en Huawei, por ejemplo, aparte que se tiene que comprar pues la tarjeta CGNAT, también se debe comprar el tema de las licencias, ¿no? Y estas soluciones generalmente no son baratas. Yo les hablo año 2011, nosotros hicimos, mejor dicho, el despliegue de CGNAT, el primer CGNAT que se hizo acá en Ecuador con la CNT. Desplegamos dos CGNAT, sí, uno en Quito, otro en Guayaquil, que de cierta manera eran como que CGNAT regionales, ¿no es cierto? El de Guayaquil pues era para toda la costa y el de Quito era para toda la parte de sierra, pero eran soluciones, vuelvo y repito, año 2011, 2012, eran soluciones muy costosas, ¿no? Teníamos unas tarjetas NAT que eran caras, eran súper pesadas, consumían bastante energía y las licencias generalmente eran licencias que soportaban entre 32 millones de sesiones NAT hasta 64 millones de sesiones NAT, ¿no? ¿Cuántas sesiones NAT generalmente tenemos en un CP común y corriente de la casa? Si hablamos de un usuario que navega lo común y corriente, ¿sí? Podríamos decir que un usuario de casa no supera las 1000 sesiones NAT, ¿no? Podríamos redondarlo en 1000 sesiones NAT por usuario de casa. Y miren, yo acá del lado del ISP les hablo que se vendían tarjetas y licencias que soportaban hasta 64 millones de sesiones NAT. Entonces eran soluciones muy costosas. Vuelvo y repito, año 2011, 2012 se desplegaron estos SIGEN NAT. Luego estos SIGEN NAT luego de 2 años se quedaron cortos, ¿sí? ¿Y qué tuvimos que hacer? Tuvimos que empezar a distribuir más SIGENAT en otras provincias. Entonces empezamos con Quito y Guayaquil, luego pusimos un SIGENAT en Ambato para cubrir todo lo que es la parte del sur y oriente, pusimos otro en Cuenca para cubrir todo lo que es la parte del Austro, pusimos otro en Manta para de cierta manera dividir la parte de costa entre Guayaquil y lo que es Manabí, pusimos otro SIGENAT incluso en Santo Domingo e incluso pusimos un SIGENAT en Galápagos, ¿no? Que alguien puede decir, pero en Galápagos pones un CGNAT
en realidad era para justamente bajarnos ese consumo de tráfico en la parte intercontinental, ¿no? Y en Galápagos, pues la verdad, sí hay bastantes clientes. Entonces, miren cómo lo que empezó con 2 Sillena terminaron siendo, creo que eran 8, ¿no? Y hasta el año al menos 2017 que yo estuve involucrado en ese tipo de proyectos, pues vuelvo y repito, ¿no? El número de localidades donde se desplegaron Sillena, al menos con lo que es la parte de la, de la CNT. Vuelvo y repito, soluciones que en realidad eran pues caras, las licencias eran súper costosas, ¿no? Entonces, ¿qué métodos de transición? Bueno, el tema de IPv6 es muy amplio, sí, no lo vamos a abordar en una sesión como esta. La verdad es que ya para hacer algo más técnico sí se debe dedicar un espacio exclusivo para revisar IPv6 porque hay muchos conceptos, ¿sí? IPv6 no es solamente darle clic en Enable o en habilitar IPv6 en el equipo, hay muchos conceptos técnicos, ¿sí? Por detrás de esta tecnología. Entonces, ¿cuáles son los métodos de transición de IPv6? Tal vez aquí solamente he resumido los más comunes, los que tal vez se han utilizado a mayor escala a nivel mundial, no solamente en Ecuador. El primer método, el que siempre se recomendó, vuelvo y repito, desde el año 2011, cuando ya Liana hizo el anuncio del agotamiento oficial en el 2011, sí, el primer método que siempre fue recomendado ha sido el Dual Stack. ¿Qué significa el Dual Stack? Que yo a mi usuario final yo le voy a dar una IPv4 y una IPv6, es decir, le doy las dos direcciones IPv6. Ahora, ¿de quién es la decisión de cuál de los dos utilizar? Es de la aplicación del dispositivo. Si en este caso, por ejemplo, si yo abro mi aplicativo para navegar, por ejemplo, si hablamos de un Firefox, si yo hablo Firefox, ¿sí? De Mozilla, Firefox va a detectar que la computadora, por ejemplo, está recibiendo IPv4 e IPv6. ¿Sí? Y a lo largo del tiempo, las aplicaciones, los desarrolladores, lo que han hecho es que para dar mayor empuje al IPv6, ¿sí? Las aplicaciones lo que hacen es que si detecta las dos direcciones, tienen que darle prioridad al IPv6. Entonces, por ejemplo, si yo abro un Firefox y quiero entrar, por ejemplo, a YouTube, si Firefox va a detectar que yo tengo IPv4, que tengo IPv6, entonces Firefox va a decir, ah, chévere, tú tienes las dos, ¿no es cierto? Y estás entrando a YouTube. YouTube tiene también las dos direcciones, tiene IPv4 y IPv6, pero ¿sabes qué? Para dar empuje a IPv6, te vas a conectar a YouTube por IPv6. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de en qué protocolo se conecta? Es de la aplicación, no el usuario. El usuario no puede decidir si quiere IPv4, si quiere IPv6, tampoco el router, si el CPE no lo decide, eso sí. Quien decide es la aplicación. Obviamente a través de una petición DNS y cosas por el estilo, pero es la aplicación que decide. Entonces, siempre el esquema más recomendado ha sido el Dual Stack. Primero que nada, ¿por qué? Porque es transparente. Es decir, aquí yo no estoy haciendo túneles, yo no estoy haciendo temas bueno, el NAT en IPv6 pues no existe, pero de cierta manera es lo más transparente que hay, ¿no? ¿Por qué siempre se propuso el Dual Stack y por qué se lo dice transparente? Era porque cuando se promovía el Dual Stack, pues todavía teníamos IPv4 públicas para el cliente final. De hecho, cuando yo usaba internet en aquel entonces, el producto de la CNT, que era el Fastboy, con XDSL, ¿no es cierto?, con la línea telefónica, yo recibía una IP pública en la WAN. Entonces mi CP solamente hacía un NAT para los dispositivos que tenía en la red interna. Y como solamente me daban un puerto de red, pues obviamente solo estaba conectada a una computadora, ¿no? Entonces, pero a mí me daban la IPv4 pública en la WAN del CP. Hoy en día, lastimosamente, ya no es posible. Tanto la IANA, incluso como LACNIC, ya no tienen direcciones IPv4. Hoy en día, si bien LACNIC ha logrado recuperar algunas direcciones IPv4, tal vez de algunas empresas que por ahí en tiempos de pandemia cerraron porque tal vez no pudieron seguir con la operación. Entonces, LACNIC ha podido recuperar algunos prefijos IPv4, que es lo que hoy en día sigue asignando a los ISPs, pero ya de una manera más estricta, ¿no? Ya desde hace varios años, de hecho, una de las políticas de LACNIC es que para entregar IPv4 a un cliente también tiene que solicitar IPv6, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, es el método transparente donde se utiliza una IPv4 y más un IPv6 público, ¿no? Aquí en el IPv6 no hay ese concepto de IP pública, IP privada. Acá se las llama las Global Unicast. Entonces, si yo digo una IPv6 pública, en realidad es una IP del tipo global, ¿sí? No se le dice IP pública, sino se le dice una IPv6 global. Las IPs privadas son las ULA, que son las Unique. Permítame un momento que ya se me fue ese concepto. ULAN. Sí, son las Unique Local Address que corresponden al segmento FC00/7. Esas son las IPs privadas, por así decirlo, que corresponden a IPv6, lo que en el mundo de IPv4 sería, por ejemplo, la red 192, 168,
00, la 172.16 o la 10, ¿no? Entonces serían las Unique Local Address. Vuelvo acá a la presentación. Sí, entonces, hasta en algún momento sí se entregaba IPv4 más IPv6, ambas siendo rangos públicos. Ya, lastimosamente con el agotamiento de IPv4 este esquema ya no pudo ser sostenido. ¿Y qué es lo que se introdujo? Pues ahí empezaron a introducirse las tecnologías de NAT. ¿Por qué se llama aquí NAT 444? Es decir, ¿por qué 3 veces el 4? Es básicamente porque se hace una doble capa de NAT, ¿sí? Y en algunos ISPs incluso lo hacen hasta 3. ¿Cuál es la primera capa de NAT que se hace? La hace el CPE, ¿no es cierto? Porque el ISP le entrega una IP privada al CPE. Hoy en día ya los ISPs no es que sean malos, no es que no quieran entregar IPv4 público, sino que simplemente ya no hay. Entonces le entregan una IP privada al CPE, por lo tanto el CPE ya hace una capa de NAT. Luego esa IP privada en el ISP, ¿no es cierto?, sale de un DHCP que está en un router de borde, por ejemplo un MikroTik o un equipo Sillen NAT, y ahí vuelven a hacer otra capa de NAT. Y finalmente esa IP privada que ya se hizo 2 veces NAT, termina haciéndose otro NAT en algún equipo de core, en un equipo superior, por ejemplo, que puede ser del carrier, del proveedor, de la salida a Internet, en donde finalmente esa IPv4 pública se convierte a esa IPv4 privada se convierte a una IP pública. Por eso se habla de tres capas de NAT. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que por lo menos se han implementado aquí en Ecuador? Vuelvo y repito, al menos yo lo trabajé con la CNT desde hace varios años atrás. Lo que con ellos se hizo pues, es el doble NAT más IPv6, ¿no? Utilizando soluciones de Sillen NAT más IPv6. ¿Qué ganábamos con esto? ¿No? Inicialmente, pues, no había la solución de IPv6, se empezó a consumir tecnología o soluciones de Sillen, pero vuelvo y repito, estas tarjetas eran muy costosas, o sea, eran demasiado caras, ¿sí? Y aparte las licencias eran incluso a veces hasta más caras que las tarjetas, ¿no? Entonces, al momento que desplegamos IPv6 de manera paralela con el Sillen NAT, porque ya no había IPv4, ¿qué es lo que se hizo? Que las sesiones de NAT empezaron a bajar. ¿Por qué? Porque los usuarios de hogar lo que más consumen son redes sociales, ¿no es cierto? Nosotros teníamos un monitoreo de las aplicaciones más consumidas y veíamos que todo el mundo se iba a Facebook, se iba a YouTube, se iba a Google, se iba al Gmail y cosas por el estilo, a Yahoo, ¿sí? Que todo eso ya estaba en IPv6. Hoy incluso hasta el Netflix también ya está en IPv6, que es un servidor que también pues muchos ecuatorianos consumimos y ya está en IPv6. Incluso si ustedes revisan yo sé que muchos usan el Magis TV, que si bien pues no es una aplicación legal, pero incluso hasta el Magis TV también ya soporta IPv6. Entonces, el hecho de darle yo IPv6 a un cliente, a mí, ¿qué es lo que me ocasiona? Que mis sesiones de NAT en mis equipos principales o en mis equipos de borde va a bajar. Y si yo tengo una solución en la que de cierta manera yo tengo que pagar por las licencias de NAT, si vuelvo y repito, en MikroTik no se maneja ese esquema, pero si yo tengo un esquema en el que yo tengo que pagar por licencias de NAT, ¿sí? Pues ese costo se va a reducir a lo largo del tiempo. De cierta manera se va a poder mantener el consumo de NAT, va a ir bajando, ¿sí? Y por lo tanto yo voy a ir desplegando más IPv6. Este es el esquema, yo aquí lo resalté en negrilla, este es el esquema que más se ha utilizado en Ecuador. Sí, se lo hizo, como les dije en su momento, hace varios años con la operadora más grande, se lo hace incluso en operadoras móviles, porque al momento que yo me conecto a una red móvil, sea 3G, 4G, etcétera, yo no recibo una IP pública sobre esa conexión móvil, yo también recibo una IPv4 privada, ¿no? Pero hay un equipo en el borde de los ISPs, en el core móvil, que también hace tecnología NAT. Generalmente esos equipos son firewall, pueden ser, por ejemplo, Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, pero tienen también tarjetas y licencias de NAT, ¿no? Para la parte móvil. Entonces el Sillen NAT no es solamente para la parte ISP de GPON y cosas por el estilo, sino también se utiliza mucho en la parte móvil. Y vuelvo y repito, este es el esquema más utilizado en Ecuador. Hay varios conceptos detrás de todo esto para comprender cómo funciona bien. Aquí hablamos ya de IPv6, Slack, que es Stated Auto Address Configuration, DHCPv6, Prefix Delegation. Entonces, como yo les había mencionado hace un momento, el tema de IPv6, pues sí incluye muchos aspectos técnicos que ya para revisar a detalle todo esto sí se debería tal vez organizar un taller o una sesión netamente sobre los aspectos técnicos que conlleva el IPv6. Hasta aquí el esquema transparente, por así decirlo, y recomendado y que incluso se utiliza pues hasta la fecha. Como les dije, la primera vez que se desplegó Sillen NAT en Ecuador fue en el año 2011 y hasta la fecha se lo sigue utilizando. De ahí tenemos tecnologías de túneles. De hecho, la parte de IPv6 ha ido
evolucionando por muchos métodos de transición. Aquí no están todos, hay muchísimos más. Algunos no lograron ver la parte de producción, otros sí se pusieron en producción, pero no fueron muy competitivos, no duraron mucho tiempo. Algunos solamente llegaron a escenarios de pruebas, laboratorio y no pasaron de ahí. Entonces, en la parte de túneles, los esquemas que más se han desplegado son el D-Slide, que es básicamente, esto es como decir un mini dual stack, en el que básicamente yo encapsulo la parte de IPv4 en IPv6 en túneles. Aquí ya empiezo a hacer túneles. Aquí al CP es un before, que es un Basic Bridging Broadband, que básicamente lo que hace es tomar todo el tráfico IPv4 que tiene el usuario y lo va a encapsular en un túnel IPv6. ¿En dónde va a terminar ese túnel IPv6? En un equipo de borde, ¿sí? Que se le conoce como el after, ¿no? Que es el Address Family Transition Route. Este after no es nada más que un router de borde, ¿sí? Por ejemplo, como un MikroTik o como un Huawei con una tarjeta de SIGINT en donde están activadas las respectivas licencias de DSLine. ¿Qué hace esta tecnología? Que este túnel encapsula, ¿no es cierto?, el tráfico IPv4 que tiene el usuario, lo transporta sobre túneles IPv6 entre el CPE y un router de borde para finalmente desencapsular. Aquí también tenemos que utilizar la parte de NAT44 porque obviamente ya no tenemos IPv4 pública para entregar a los clientes. Esto es lo que es la parte de DSLite, se utiliza todavía bastante a nivel mundial. Tenemos 6RD, que es el IPv6 Rapid Deployment. Esta es una tecnología que vio luces en el año 2007 con un ISP de Francia que se llama Free. Sí hubo una persona que desarrolló esta tecnología y al ver que ellos ya en Europa se quedaban sin direcciones IPv4, pues esta persona propuso utilizar este diseño que lo había hecho llamado 6RD en su propio ISP que se llamaba Free, ¿no? Entonces lo desplegaron y la verdad es que fue una tecnología que desplegó bastante. ¿En qué consiste esta tecnología? Básicamente es construir un túnel IPv6 entre el CPE y un equipo de borde, muy similar a DSLite, ¿no? Entonces construye un túnel, simplemente que la diferencia es que 6RD no mantiene estado de los túneles, es una solución stateless, mientras que DSLite es una solución stateful, ¿no? Entonces aquí al CPE se le llama el Residential Gateway o el RG, y al equipo de borde es un VR, que es un Border Relay, que debería ser como que similar a la solución de lo que es un After, ¿sí? Y finalmente tenemos otra solución que es el Mapping Address and Port, que es el MapET, siendo la E de encapsulación y siendo la T de traducción. ¿Qué es lo que me permite hacer eso? Pues de igual manera, construir túneles en el que dependiendo si estoy utilizando MapI, por ejemplo, la tecnología de MapI o la solución de MapI, yo lo que voy a hacer es encapsular el tráfico IPv4, ¿sí?, en un header o en una cabecera de IPv6. Eso sería con MapI. Y mientras que si yo uso MapT, sí, todo depende, pues, si mi CPE soporta MapI, MapT o si soporta los dos y mi router de borde también. Y si yo utilizo MapT, en cambio lo que yo estoy haciendo es traducción, es más o menos como una conversión, ¿no? Convierto, ¿sí?, lo que es el IPv4, ¿sí?, lo encapsulo y lo convierto de cierta manera a IPv6. Vuelvo y repito, hay mucho tema técnico por detrás de todo esto que no se puede explicar en esta charla. Entonces, estos son los métodos de cierta manera que más se utilizan por aquí. Y por ejemplo, ahorita me voy a conectar al equipo que yo tengo aquí en mi casa para internet, para mostrarles qué es lo que soporta, ¿no? Por ejemplo, el equipo que yo tengo ahorita es un X222, que es uno de los equipos nuevos que les había mencionado, que tal vez más adelante ya venga al mercado. Y ahorita lo tengo conectado porque lo estoy haciendo pruebas. Entonces, dentro de la parte en la red LAN, por ejemplo, la parte de IPv6, entonces, bueno, tiene algunos ajustes que el equipo soporta, ¿no? Primero que nada, pues generalmente algunos equipos vienen deshabilitado el IPv6. No me acuerdo si en este vino habilitado o deshabilitado. Me parece que yo lo habilité. Entonces tenemos que para la parte LAN, si soporta RADVD o DHCPv6, RADVD es básicamente anunciar el direccionamiento sobre los paquetes o el protocolo de señalización que es IPv6, que es el ICMP versión 6, ¿no? Entonces yo puedo enviar sobre ese mismo ICMP versión 6, para no implementar otro protocolo, puedo enviar el direccionamiento. El reverse DNS es básicamente enviar sobre este mismo ICMP versión 6, enviar la información de DNS. Esto del reverse DNS no lo soportan todos los sistemas operativos. Esto hay que validarlo bien. Por ejemplo, yo lo estuve probando con Windows 11 y no soportaba. Sí, no soporta. Es decir, Windows 11 no recibe la dirección DNS de IPv6 sobre ICMP versión 6, pero en cambio Windows 10 sí soporta, y Android y iOS hasta la versión 17 que está actual sí soporta, pero por ejemplo Windows 11 no soporta, y la verdad es que por ahí vi unos foros de Microsoft
en donde pues mucha gente reclamaba de que por qué quitaron esta función del Revert DNS en Windows 11 si en el anterior, en el Windows 10 sí soportaba. Los ULA, ¿no es cierto?, que les había mencionado que son los prefijos del rango privado, los Unique Local Address, también los puedo habilitar, el Lifetime para decirle qué tiempo vale esa dirección. Y bueno, en este caso yo puedo utilizar dirección IPv6 delegado, es decir, que el mismo ISP me asigna una dirección IPv6 para la LAN o de manera estática, ¿no? Lo cual, pues, si hablamos a nivel de entorno masivo, el tema estático no es escalable, no siempre tengo que dejarlo en automático. Bueno, en mi caso, pues mi proveedor todavía no me habilita IPv6, esperemos que lo haga pronto, por eso yo no tengo aquí la opción para seleccionar una interfaz WAN para IPv6. Y si vemos en la parte WAN, ¿qué tengo en la parte WAN? ¿Qué soporta, por ejemplo, este equipo? Bueno, primero que nada soporta la parte transparente. Sí, en la parte transparente tengo lo que es DHCP versión 6, Stateless Auto Address Configuration y el Pass-Through. El Pass-Through es básicamente decirle al equipo que se comporte como un bridge. Es decir, que este equipo no va a tener dirección IPv6, sino que lo va a pasar como una VLAN. Entonces, todo lo que entra por la WAN me va a pasar como una VLAN por la LAN, como una VLAN, sí, hasta la LAN. Por lo tanto, el equipo no va a tener IPv6, sino que solamente los equipos de la LAN. No va a tener, eso significa el pass-through. Y el auto, que básicamente es la opción que viene por defecto, en donde el equipo detecta qué tipo de direccionamiento, qué tipo de tecnología está utilizando el ISP. Esto sería en la tecnología, de cierta manera, transparente, ¿sí? Con dual stack, ¿ya? Ahora, si hablamos de IPv6 tipo túnel, que ya vimos que hay algunas tecnologías, de hecho, pues no mencioné todas porque algunas, vuelvo y repito, no llegaron ni siquiera, no salieron del concepto de laboratorio de pruebas. Entonces aquí tenemos algunas que soporta este equipo TP-Link, en donde vemos, por ejemplo, que soporta, mira, soporta DSLide, soporta 6RD, soporta 624. 624 es muy similar a 6RD, se levantan túneles IPv6 y dentro de ese túnel IPv6 se encapsula la parte de IPv4. 624 se utilizaba bastante en la parte corporativa, mientras que 6RD en la parte masiva. Y este equipo, miren, soporta lo que es MAP-T, MAP-I, siendo la T de traducción y siendo la E de encapsulación. Entonces, eso es lo que les quería mostrar de la parte de- del producto. Los equipos TP-Link soportan IPv6. Sí, la única diferencia que puede existir entre un modelo y otro es esta parte de los túneles. Sí, la parte de Dual Stack todos lo soportan. Todos soportan Slack, todos soportan DHCP versión 6, todos soportan Auto. Sí, lo que puede diferir entre un modelo u otro es la parte de túneles. Por ejemplo, que algunos productos no soporten DSLide, no soporten 6RD, no soporten MAP-I o MAP-T, ¿no? Entonces, en ese sentido, si algún ISP tiene alguna consulta con un producto específico, oye, quiero comprar o me interesa este modelo, pero me gustaría, no sé, habilitar 6RD, ¿me puedes confirmar si soporta 6RD? Entonces, pueden consultar a través de ZC o a través de nosotros directamente para consultar si ese modelo de equipo soporta estas tecnologías de túneles. Vuelvo y repito, todos los equipos TP-Link soportan IPv6 en la parte dual stack o por así decirlo transparente. Pero ya en las tecnologías de túneles, sí, algunos equipos pueden estar limitados en las funcionalidades de túneles que soportan, ¿no? Finalmente, esta es una captura que también me gusta mucho. Es una imagen que se la viene utilizando desde el año 2011, 2010, ¿sí? ¿Y qué me dice esto, no? Es básicamente que esta línea, la línea inclinada que va hacia arriba, son los costos operacionales que yo como ISP tengo que sostener cuando yo mantengo mi red solamente con NAT. Entonces ustedes pueden observar que conforme transcurre el tiempo, ¿sí? Mis costos operacionales con NAT siempre van a ir creciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede al momento que yo integro IPv6 en mi red? Los costos operacionales del NAT, ¿sí? Se pueden mantener o incluso se pueden reducir. Como yo les había dicho con el caso de la CNT en su momento, cuando integramos los SIGINT-NAT, era una tecnología muy costosa, tanto en hardware como en software, ¿sí? Entonces incrementó el costo de implementación porque 2 SIGINT-NAT no fueron suficientes para todo el país. Tuvimos que empezar a poner SIGINT-NAT distribuidos, ¿no? Entonces es un costo muy caro para la operadora. Y al momento que habilitamos IPv6, ¿qué pasó? Si bien los SIGINT-NAT se mantuvieron en producción, porque obviamente es imposible apagar IPv4, pero ¿qué pasó? Que el consumo de las sesiones NAT en estas tarjetas, en estos equipos, se redujo.
Por lo tanto, ¿qué beneficio fue para la operadora? Que si bien seguían utilizando SIGINT-NAT, pero ya no tenían que seguir comprando, por ejemplo, licencias de SIGINT-NAT, y las licencias eran justamente lo más caro, ¿no? Entonces, esta imagen dice mucho de la realidad. Vuelvo y repito, esta es una imagen que lleva muchísimos años y básicamente muestra la relación en el tiempo, ¿no? De los costos operacionales de un ISP con NAT, ¿sí? Los costos aumentan con el tiempo, mientras que sin NAT, o mejor dicho, con IPv6, esos costos operacionales o se pueden mantener o incluso se pueden reducir. Generalmente se mantiene, porque yo ya compré los siguen NAT, pero lo que ya no voy a tener que comprar, por ejemplo, son más licencias. Por lo tanto, ese costo operacional se va a mantener, ¿no? Eso era lo que yo les tenía para presentar hoy. Ya son las 14, nos hemos pasado un poquito los minutos. Ahí están por si desean los soportes de contacto, tanto para mi persona o si no el correo de soporte. Nos pueden escribir con mucho gusto. No sé si tal vez tienen alguna consulta, alguna inquietud al respecto. Bueno, para todos los participantes tenemos abierto ahorita el chat y el micrófono también. En dado caso no puedan comunicarse, levantar la mano o hacer alguna muestra para habilitar el micrófono. Yari, me gustaría hacer una dinámica de cierre, ya que Claro. ha habido muchísimas. Aquí alguien escribió en el chat. Mientras tanto, me gustaría hacer una dinámica del cierre, ya que ha sido mucha información Sí, sí. importante y relevante para los ISPs. Me gustaría, no sé si sea posible, nosotros vamos a lanzar, nosotros como ZC Mayorista, vamos a lanzar una promoción a partir del próximo mes, pero me gustaría darle obviamente la primicia a estos clientes que tenemos acá, que están justamente participando en este webinar, donde aquellas personas que tú consideres o que estén interesadas en entrar en el mundo del Wi-Fi 6 con un equipo que es un Wi-Fi 6 de entrada, un equipo podría ser el modelo X141, un equipo AX1500, ya no sé si hay alguna presentación para que es un pequeño overview de él, una super promoción en precio Gold para aquellos clientes que estén interesados en comenzar en esta nueva tecnología. Entonces, te doy esa primicia para que la tengas a tu disposición para los clientes que están participando en este webinar. Esta promoción no está activa, simplemente para las personas de la sala que participan el día de hoy. Chévere, chévere, sí. Bueno, el equipo el X141 es el modelo, pues, el más básico de entrada que tenemos, al menos en la línea GNet. Una línea, pues, que está enfocada básicamente en ISPs por ciertas características, ciertas funcionalidades adicionales que traen estos productos que pueden ser de mucha utilidad, especialmente para los ISPs, ¿no? Entonces, el X141 es un modelo de entrada, como lo dijo Jader, un AX1500. Sí, soporta Wi-Fi 6 principalmente en la banda 5 GHz. Esto también es muy importante, ¿no? Tenemos dos bandas. El X141 soporta Wi-Fi 6 en la banda de 5 GHz, no en la banda 2.4. ¿Por qué el X141 no soporta Wi-Fi 6 en la banda 2.4? Porque, o sea, siendo realistas, ya hoy en día, pues cada vez hay más dispositivos que se conectan en la banda 5. Sí, en la banda 2.4 todavía se conectan, por ejemplo, dispositivos, las cosas que nosotros les llamamos, ¿no? Los focos, los sensores, etcétera. Y generalmente esos dispositivos, si nosotros revisamos en su hoja de características, no estoy hablando de Tepelín, estoy hablando a nivel general de muchas marcas que hay en Ecuador que venden focos, sensores, de temperatura, de gas, etcétera. Si nosotros revisamos sus características, vamos a observar que primero que nada son productos que solamente funcionan en la banda 2.4, no funcionan en la banda 5. Como no transmiten mucha información, obviamente son productos que no importa si la banda 2.4 es lenta o tiene baja velocidad, van a funcionar muy bien. Y si de igual manera revisamos bien los protocolos de radio que soportan, vamos a ver que todos esos productos no soportan Wi-Fi 6. Por lo tanto, para Tepelín fue de cierta manera una estrategia, perdón que mi perrita está ladrando por ahí, para Tepelín fue una estrategia de cierta manera lanzar el X141 como modelo de entrada con soporte de Wi-Fi 6 solamente en la banda 5 GHz, que es la que ofrece pues más velocidad. En la banda 2.4, vuelvo y repito, no se soporta Wi-Fi 6 justamente porque los productos que más se conectan en esa banda pues son las cosas, y las cosas al menos hoy en día todavía no soportan Wi-Fi 6. Más adelante sí va a venir un boom de tecnología que se va a conectar en Wi-Fi 6 en la banda 2.4. Nuevamente repito, las cosas, ¿no? ¿Y por qué va a venir ese boom de tecnología en la banda 2.4 para Wi-Fi 6?
porque cada vez va a haber más dispositivos conectados y van a venir otros protocolos. Por ejemplo, hay un estándar que se llama el Matter, sí, que es Matter con, les escribo en el chat, Matter, sí, que es un protocolo o un estándar que va a definir cómo las cosas se conectan entre sí, para que cada fabricante ya no tenga que hacer como que su tema propietario, sino que vamos a tener un protocolo llamado Matter. Algunos productos de TP-Link ya lo soportan, y este va a permitir que los dispositivos se puedan comunicar entre sí. Y aquí hay algo importante: este protocolo Matter o este estándar Matter, sí, funciona sobre IPv6. Entonces, por lo tanto, ahí la importancia también de que los ISPs empiecen a habilitar IPv6 a los usuarios de hogar, porque si los clientes empiezan a adquirir productos de IoT que soporten Matter, simplemente no se van a poder conectar porque requieren de IPv6. Entonces, eso sería el tema con el 141. Vuelvo y repito, un modelo básico de entrada para Wi-Fi 6, especialmente en la banda 5 GHz. Dice por Bueno, ahí muchísimas gracias. los equipos Deco, dice los modelos X50 que ya no hay. Bueno, ahí sí, no sé, ya a ver si puedes contestar esa pregunta de stock. Sí, justamente, ¿qué está pasando actualmente en el mercado? El mercado del Wi-Fi 6 no es un mercado todavía completamente desarrollado y no está demandando altas cantidades de volumen. El mercado que actualmente se está desarrollando es un mercado de Wi-Fi 5 y es el cual obviamente tiene mayor fuerza. Si usted como cliente necesitara la línea de Wi-Fi 6 de Deco, estamos abiertos a poder definir un forecast personalizado para cubrir un compromiso de poder cubrir esa necesidad de los equipos que necesite en el tiempo y plazo que necesite. Entonces, estamos abiertos en poder ayudarle a asegurar ese stock, siempre y cuando obviamente haya un convenio, porque es un equipo de que actualmente no tiene tanta demanda en el mercado como un Wi-Fi 5. Lo mismo pasaba justamente con la tecnología en routers. Wi-Fi 5 es un equipo que actualmente tiene demasiada demanda y el Wi-Fi 6 es una tecnología que va recién todavía cogiendo posicionamiento en el mercado ecuatoriano. Por eso justamente la gran promoción y la gran oferta que estamos haciendo ahorita con la ayuda de TPLI en el modelo EX141, como le decía, un equipo AX1500 Wi-Fi 6 de entrada a un precio sumamente competitivo para las personas que están en el webinar presentes en el día de hoy. Podrían comunicarse directamente conmigo o con su asesora, simplemente mencionar que estuvo en el webinar de hoy y le haríamos llegar en este caso la super promoción que está activa. Aquí tenemos otro. ¿Tienen algún modelo de Deco AX3000? Por el momento no disponemos de inventario en AX3000 en la serie Deco, pero de igual manera estamos abiertos a poder cubrir cualquier necesidad de inventario que usted requiera, simplemente con un forecast, un acuerdo comercial en el cual nosotros podamos comprometernos en disponibilizar esos equipos para ustedes. Les informo de todas maneras, viene ahorita un nuevo modelo en router que sería el EX510. Es un AX3000 router de la tecnología de Akinet, un equipo ya que maneja velocidad de 2.5, un equipo realmente muy robusto para la tecnología de ISPs. Bueno, estimado amigo Yaris, yo creo que ha sido bastante informativa el webinar del día de hoy. Muy pocas preguntas porque la información fue bastante concisa. Quedamos abiertos a cualquier apoyo, a cualquier ayuda, a cualquier soporte que todo el auditorio esté necesitando, bien sea por parte de ZC Mayorista o bien sea por parte de la marca. Entonces no me queda más que decir muchísimas gracias por el día de hoy, amigo, y a todos los presentes, excelente día. Listo, que tengan un buen día y cuídense mucho. Nos estamos conversando. Muchísimas gracias con todos. Chao, chao. Gracias.